Muy bienvenidos al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Aquí estamos un día más para seguir con este curso, con el favor de Dios. Comenzamos la clase número 34. Así que quiero dar la bienvenida a todos, agradeceros por estar ahí y como siempre, nada, esperamos unos segunditos para que os vayáis conectando de diferentes lugares. También que podáis, si queréis, compartir el vídeo. Así que nada, gracias a todos por estar ahí. Colombia, Chile, diferentes lugares, Estados Unidos. Dios es bueno siempre. Así que, ¿cómo interpretar correctamente las escrituras? Clase número 34. Como siempre, os pido por favor que podáis tener Biblia, libreta y bolígrafo o un ordenador, bueno, lo que soléis utilizar para tomar notas. Es importante que podamos ir tomando notas para ir adquiriendo un mayor conocimiento. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí, por ser fieles a este curso que, como digo, por la gracia de Dios llevamos con la de hoy 34 clases que, recordad, las tenéis todas disponibles en nuestro canal de YouTube. Repito, todas las clases están disponibles en nuestro canal de YouTube y ahí podéis visitar el canal de YouTube, podéis suscribiros y podéis disfrutar de todo el curso, de la clase 1 a la 34, la de hoy, totalmente gratuitas a vuestra disposición y aparte, obviamente, diferentes series de enseñanzas que hemos podido compartir en nuestro canal de YouTube, las que estamos compartiendo ahora como Identificados con Cristo o Dios ya lo sabía, pero hay otras series de enseñanzas como Firmes en Jesús, Firmes en la Gracia, y ahora toca crecer, amados y prosperados, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí tenéis diferentes enseñanzas donde de verdad podéis invertir tiempo para alimentaros bien de la palabra y para disfrutar y crecer en conocimiento. Si queréis, por favor, dadle a compartir, vamos a unirnos todos y vamos a seguir estudiando juntos. La clase número 34, curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Y en el día de hoy, después de haber tocado diferentes temas, después de haber pasado ya el tema de las finanzas, que es un tema, como digo, a veces delicado, hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. Recordad, tanto para los que sois estudiantes asiduos, que cada día estáis siguiendo las clases, como para los que quizá podáis estar ahí por primera vez, que lo que estamos haciendo es responder la pregunta, ¿cómo entiendo? ¿Cómo yo puedo ver? ¿Cómo yo puedo interpretar lo que estoy leyendo o lo que estoy estudiando de acuerdo a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo? Así que ahí es la respuesta, es la pregunta que nos estamos haciendo y lo que estamos haciendo ahora es un contraste, es decir, cómo se ven ciertos temas en el Antiguo Pacto y cómo se ven bajo el Nuevo Pacto. Porque si algo hemos dicho desde el principio es que Cristo es la línea central de toda la Escritura y que nosotros debemos entender que con la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, con la cruz, pasó algo y no deberíamos vivir como cristianos como si no hubiera pasado nada o como si lo que hubiera pasado hubiera sido algo a medias. No, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue una obra completa, absoluta, exageradamente perfecta, de la cual tú y yo podemos disfrutar cada día de nuestra vida. Así que eso es lo que estamos haciendo, estamos estudiando, hemos visto diferentes temas, hemos visto la oración, hemos visto finanzas o prosperidad, hemos visto sanidad, hemos visto el perdón, por ejemplo, y hoy vamos a hablar de la obediencia. ¿Cómo se ve la obediencia bajo el nuevo pacto? ¿Y cómo se veía la obediencia bajo el antiguo pacto? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Tenemos que obedecer hoy de la misma manera que obedecían los antiguos? ¿De la misma manera que obedecía David? ¿De la misma manera que podía obedecer Josué o que podía obedecer Salomón o Sansón, etcétera, etcétera? ¿Es nuestra obediencia igual a la obediencia del antiguo pacto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo a través de la clase de hoy y para ello te pido que si quieres y tienes tiempo, que te puedas quedar conmigo aproximadamente unos 25 minutos para que desarrollemos esta clase juntos. Así que, si estáis preparados, ¿cómo interpretar correctamente las escrituras? Clase número 34. Hablamos de
la obediencia a Dios. Y muchas veces se pone el énfasis en la importancia de cómo nosotros tenemos que obedecer a Dios. La importancia. ¿Ha habido una interrupción? No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí se me ha interrumpido el asunto este. Voy a esperarme para confirmar que el audio y la imagen están llegando bien después de esta interrupción, que no sé lo que ha pasado, sinceramente. A ver un segundito y seguimos. Sí. ¿Llega bien la imagen y el sonido entonces? Ana me dice que sí. Supongo que se habrá interrumpido un momento, pero ya estamos otra vez juntos, ¿verdad? Esperamos, es como un flash. Todo bien. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, pues pido disculpas por la interrupción, ya sabemos cómo funciona la tecnología a veces. Como decía, muchas veces se pone el énfasis en que como cristianos tenemos que aprender a obedecer y obviamente la obediencia es a Dios. Ahora las preguntas que yo me hago es, ¿qué significa realmente obedecer a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿A qué debemos obedecer exactamente? Cuando nos dicen, hay que obedecer a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿a qué debemos obedecer exactamente? ¿A qué debemos rendir obediencia? Porque cuando hablamos de obediencia y cuando hablamos de obedecer a Dios, ¿estamos hablando de obedecer los mandamientos de Dios? Si hablamos de obedecer a Dios, ¿estamos hablando de obedecer esos 10 grandes mandamientos? Que es interesante que mucha gente los defiende y mucha gente dice, no, hay que obedecer y hay que cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y a veces le dan a uno ganas de preguntarle, ¿podrías decirme cuáles son los 10 mandamientos? Porque muchos defienden los 10 mandamientos, pero luego no se lo saben, empiezan, bueno, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obediencia a Dios, cuando hablamos de obedecer como cristianos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de obediencia es esa? ¿Es obediencia a la ley? ¿Es obediencia a los 10 mandamientos? Porque entendamos una cosa, la ley puede quedar resumida en 10 mandamientos, todos podemos tener en mente esos 10 mandamientos, o por lo menos la imagen, como dije el otro día, de Charlton Heston bajando con las tablas de piedra del monte, etcétera, etcétera. Podemos tener esa imagen, podemos tener esa visión, pero la ley no eran 10 mandamientos. Si quieres estudiar la ley en profundidad, léete el libro de Levítico y empieza a contar cuántos mandamientos hay. De hecho, puedes estudiarlo, hazlo si quieres, pero bueno, yo te lo resumo en un momento. Son 613 mandamientos. La ley consistía en 613 mandamientos. Algunos mandamientos de si tú haces esto te va a pasar esto y otros mandamientos de si no haces esto te va a pasar esto otro. 613. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Verso 10. Entonces, resulta que hablamos de 613 mandamientos. Por lo tanto, cuando se nos dice, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer los mandamientos de Dios, ¿de qué nos están hablando? ¿De obedecer a esa ley? ¿De obedecer a esos 613 mandamientos? No vamos a poder. Porque precisamente el propósito de la ley es que nos demos cuenta que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Y que todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. Ahora, os pido que me podáis acompañar toda la clase de hoy y posiblemente la siguiente clase para que desarrollemos bien el tema de obediencia, para que no haya ningún tipo de malentendido. ¿Estoy diciendo yo que no tenemos que obedecer a Dios? No, lo que estoy diciendo es que vamos a darle una nueva definición a lo que es la obediencia. No una nueva, porque no es nueva. Lo que pasa es que es nueva respecto a la religión. Siempre hubo una definición de obediencia bajo el nuevo pacto que la religión ha tergiversado y la ha llevado siempre a un sometimiento de mandamientos y de tener que hacer ciertas reglas, y con la obediencia pasa para mí exactamente que lo mismo que con la santidad. Que la gente nos dice, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad, pero resulta que para unos la santidad es una cosa y para otros la santidad es otra. Entonces, ¿qué santidad tengo que vivir? ¿Tengo que vivir la santidad que predican los pentecostales?
¿Tengo que vivir la santidad que predican los bautistas? ¿Tengo que vivir la santidad que predica, y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, simplemente estoy poniendo ejemplos, cierta denominación? Tenemos Asamblea de Dios, Movimiento Misionero Mundial, Filadelfia, tenemos diferentes denominaciones, la Cuadrangular. ¿Tengo que vivir la santidad de quién? ¿De cuál de ellos? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay que caminar en obediencia, hay que obedecer a Dios. Bueno, ¿qué significa obedecer a Dios? Tú puedes preguntarle a alguien, a alguna persona que te diga, no, pero es que hay que obedecer a Dios. Y puedes preguntarle, ¿podrías definirme un poquito mejor qué significa obedecer a Dios? ¿Qué entiendes tú por obedecer a Dios? A ver cuál es la respuesta. Porque lamentablemente la mayoría de veces obedecer a Dios tiene que ver con obedecer los mandamientos. Entonces si te responden, bueno, obedecer a Dios es obedecer los mandamientos, vuelve a preguntarle, ¿y qué mandamientos son esos? A ver qué mandamientos son. Y si nos vamos a los 10 mandamientos, entonces ya tenemos un problema. Porque obedecer a Dios bajo el nuevo pacto no tiene que ver con los 10 mandamientos. Obedecer a Dios bajo el nuevo pacto no tiene que ver con los 613 mandamientos. Obedecer bajo el nuevo pacto tiene que ver con otra cosa, que lo iremos desarrollando. Ahora Santiago capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente, fíjate qué interesante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que a partir de este momento te voy a decir algo. Todos, obviamente ya lo eran. Todos los que vivieron bajo la ley ya estaban sometidos a esta verdad, a esta realidad. Y obviamente todos aquellos que vivieron bajo la ley, que nunca jamás pudieron cumplir la ley, al quebrantar uno de los mandamientos se hacían culpables de todos. Déjame decirte, si nosotros tratamos de vivir por la ley, automáticamente nos volvemos transgresores de toda la ley. Porque es imposible cumplir toda la ley. Pero ya lo era antes. Ya lo era en la época de Moisés. Ya lo era en la época de David. Pero es que resulta que ahora, en el siglo XXI y en el año en el que estamos, resulta que todavía es mucho más imposible cumplir la ley porque hay cosas que ya no se pueden llevar a cabo. Hay cosas que no se pueden hacer. El templo no existe. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, si hablamos de obediencia y hablamos de obedecer a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, tenemos un problemón, porque nos volvemos culpables de quebrantar la ley todos. Aquí no hay nadie, perdonadme, pero no hay nadie de vosotros que pueda decirme que está obedeciendo a Dios de forma correcta si está pensando en cumplir los mandamientos. Nadie, ni vosotros, ni yo, ni ninguno. Nadie puede decir yo obedezco a Dios, yo soy obediente a Dios si su mente está puesta en los mandamientos, porque no se puede cumplir la ley. Es imposible. Y en el momento en el que quebrantamos uno de los mandamientos, nos volvemos culpables de todos los demás. Esa es la realidad. Entonces, si hablamos de obediencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la obediencia del nuevo pacto? Ahora vamos a ver cuál era la obediencia en el antiguo pacto. Vamos a ver cómo funcionaba la obediencia en el antiguo pacto. Pero sí quiero dejar algo bien claro, y esto quiero por favor que si puedes que lo anotes, que te lo grabes, que te lo memorices y si quieres que los compartas en las redes sociales también sin ningún tipo de problema. La obediencia bajo el antiguo pacto era un mandamiento y era la raíz de la bendición. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y si quieren, mientras tanto, vamos a Éxodo 24. Repito, la obediencia bajo el antiguo pacto era la raíz de la bendición, es decir, es lo que producía la bendición. Si las personas eran obedientes bajo el antiguo pacto, esa obediencia producía la bendición para ellos. Obviamente, cuando quebrantaban la ley, estaban los sacrificios correspondientes. Todo eso lo puedes ver, el tema en el momento en el que se establece la ley y el sistema de sacrificios está aquí en Éxodo 19 y 20. Pero ahora estamos en Éxodo 24. Entonces la frase es esta. Bajo la ley, la obediencia es la raíz de la bendición. Bajo la gracia, la obediencia es un fruto de salvación, nunca la raíz.
¿Bajo la gracia somos obedientes? Sí, pero nuestra obediencia no es la que produce salvación. Nuestra obediencia no es la que produce la bendición. Nuestra obediencia no es la que produce la sanidad. Nuestra obediencia no es la que produce el resultado, sino que nuestra obediencia es un fruto de quienes somos nosotros en Cristo ahora. Nuestra obediencia es un fruto de la nueva naturaleza. Nosotros no obedecemos para provocar algo de parte de Dios, sino que nosotros obedecemos porque entendemos quiénes somos ahora en Cristo. Pero más adelante, no creo que me dé tiempo en la clase de hoy, más adelante veremos lo que significa obedecer bajo el nuevo pacto. Pero ahora estamos en Éxodo 24. Verso 7 y verso 8. Éxodo 28. Dice así. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Tremendo el pueblo de Israel. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, que iban a poder hacer todo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ellos, y lo dicen de forma rotunda, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. O sea, y en realidad nosotros lo estamos leyendo, pero la actitud en el original de Israel era una actitud diciendo, nosotros podemos cumplir. No necesitamos que la gracia de Dios nos sostenga, porque recuerda que la gracia, como estuve compartiendo los otros días, la gracia no es un tema. La gracia no es una doctrina. Hay gente que dice, bueno, la gracia es un tema más. No, no es un tema más. Ni una doctrina, ni una dispensación. Lo comenté el otro día y lo vuelvo a decir ahora, porque la gracia ha existido siempre. La gracia es eterna porque Dios es eterno. Y resulta que Dios es un Dios lleno de gracia. Siempre ha sido un Dios de gracia. Entonces la gracia no puede ocupar una dispensación, porque si la gracia ocupa una dispensación, lo que estamos dando a entender es que la gracia tiene un comienzo y tiene un final, porque todas las dispensaciones tienen un comienzo y un final, pero la gracia no es una dispensación. Dios mostró gracia, lo puedes leer desde Éxodo 1 hasta Éxodo 19. Que el pueblo de Israel desobedecía. Así, ni uno solo de ellos murió. Ni uno solo de ellos pereció, sino que Dios los bendecía, aun cuando ellos murmuraban, aun cuando ellos se quejaban, aun cuando ellos hablaban mal de Dios. Dios los... Se enfrentan al Mar Rojo, se quejan y dicen, para eso vamos a ver de allí. Y Dios rojo. Tienen sed, encuentran aguas amargas, otra vez, vamos a morir aquí. Y Dios, ¡pum!, endulza las aguas. Dios los sostenía, el maná, las aves, Dios sosteniéndolos por gracia, porque Dios es un Dios lleno de gracia. Y vemos gracia manifestada en todo tiempo y en todo momento. No puede ser una dispensación. Porque, repito, una dispensación es un tiempo específico, que está gobernado por una palabra de Dios específica. La gracia es eterna, porque Dios es eterno. Y Él es un Dios lleno de gracia que siempre ha manifestado gracia. Amén. Gloria a Dios por ello. Y aquí el pueblo de Israel se atreve a decir con soberbia, haremos todo lo que Dios nos diga y obedeceremos. Porque no queremos seguir siendo sostenidos por gracia. Queremos ganarnos nosotros la bendición. Queremos que Dios nos bendiga porque nos lo merecemos. No queremos seguir con ese sistema de gracia que Dios nos sostiene. No. Ahora nos lo vamos a ganar. Y dicen, y vamos a hacer todo lo que Dios diga. Era imposible. No iban a poder hacerlo. Entonces, vamos a ir viendo versos en la clase de hoy. Recordad que siempre os invito a tener Biblia, libreta, bolígrafo. Deuteronomio 11. Aquí vamos a ver varios versos. Y obviamente lo que no me dé tiempo a desarrollar hoy, lo vamos a desarrollar en la siguiente clase.
por eso os pido, para no malinterpretar ciertas cosas, que podáis seguir las dos clases que vamos a tener hoy y la clase de mañana, obviamente la siguiente clase en el que hablamos acerca de la obediencia, porque en ningún momento estoy diciendo que no se debe obedecer, lo que estoy diciendo es que quizá nos han enseñado mal el obedecer y tenemos que estar dispuestos a aprender, tenemos que estar dispuestos. Déjame decirte algo, querido, querida, no todo tengo que creerlo porque siempre se ha hecho así. Hay cosas que siempre se han hecho así y que son correctas, pero hay cosas que siempre se han hecho así y no son correctas. Y a veces lo encontramos incluso en nuestro diario vivir. Posiblemente a lo mejor entras nuevo a un trabajo y tienes una idea de poder cambiar el sistema para que la cosa funcione mejor y la gente te va a decir, por lo menos hablo de lo que ocurre aquí en España, la gente te va a decir, no, es que aquí siempre se ha hecho así, ¿eh? No vengas tú ahora con querer cambiar esto porque siempre se ha hecho así. Bueno, pero aunque siempre se haya hecho así, si resulta que ahora hay una forma mejor de hacerlo, pues vamos a ponerla en práctica. Y aquí te dicen, no. Aquí llevamos ya 40 años así, no vas a venir tú a cambiar las cosas. A veces en la iglesia pasa igual. No, es que esto siempre ha sido así. Lo digo con todo el respeto del mundo y sin ánimo de convencer a nadie, ¿eh? Esto es lo que yo veo en la Escritura. No, es que esto siempre ha sido. A mí me lo han enseñado así. La dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la gran tribulación, el milenio, son dispensaciones. A mí me lo han enseñado así, pero es que la gracia no es una dispensación. Es que la gracia, es que en ese aspecto yo no puedo ser dispensacionalista respecto a la gracia porque no lo es. Porque Dios es un Dios de gracia. Entonces la gracia ha estado presente siempre. Gracia es Dios creando todo y colocando al ser humano en medio de algo perfecto. De un jardín lleno de provisión, de un jardín lleno de abundancia, el Edén, el deleite, eso es gracia, que Dios coloca al hombre y a la mujer en medio del deleite, de la abundancia, donde no le va a faltar de nada. Gracia es Dios sacando al hombre y a la mujer del huerto del Edén, del jardín del Edén, para que no puedan comer del árbol de la vida. Gracia sobre gracia, como dice Juan, ¿no? Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Jesús vino lleno de gracia. Amén. Entonces, hay cosas de obediencia que hemos podido aprender que a lo mejor no son correctas. Y el hecho de pensar o decir, no, pero es que a mí siempre me lo han enseñado así. No, pero es que a lo mejor así no es correcto. Porque en el principio se enseñó bien, porque Pablo lo enseñó bien, porque Pedro lo enseña bien, porque Santiago lo enseña bien, pero a lo mejor luego se ha ido torciendo. Recordemos que ha habido épocas muy oscuras. Recordemos que cuando la religión se mete en política en el año 300 después de Cristo, pasa lo que pasa. Entonces, tengamos cuidado con todo eso, ¿sí? Deuteronomio capítulo 11, verso 8 y verso 13. Guardad, pues, todos los mandamientos, no algunos, no el que prefiráis, porque eso es lo que pasa hoy en día, ¿eh? A mí me hace, perdón, pero a mí me hace gracia hoy en día gente que, ministros, predicadores, que te mezclan la ley con la gracia, o te predican ley directamente, pero te predican lo que ellos piensan que tienen que predicar. Pero aquí Dios dice, guardad pues todos los mandamientos, o sea, no eliges tú cuál quieres guardar. Tú no eliges qué mandamiento quieres obedecer. Yo no puedo elegir qué mandamiento quiero obedecer. O obedezco todos o no obedezco ninguno, pero no puedo elegir cuál quiero obedecer. Y algunos hoy, como hay mandamientos que no les interesan, los dejan a un lado. Pero otros que quizás sí les interesan, dicen, no, estos sí son para hoy. No, perdón, o son todos para hoy o no son todos para hoy. Luego lo que hacen es dividir la ley. Dicen, no, está la ley moral, está la ley. No, la ley era la ley y no hay que cumplirla hoy. Porque ya se cumplió. El viejo pacto era el viejo pacto y ha desaparecido. Porque Hebreos 8 dice que está pronto a desaparecer. Y esa carta fue escrita apenas un tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, como he dicho antes. Entonces el viejo pacto desapareció. Ahora hay un nuevo pacto. Y necesitamos entender cómo funciona este nuevo pacto. Querido, querida, si quieres beneficiarte del nuevo pacto, si quieres disfrutar del nuevo pacto, tienes que conocer
cómo funciona este nuevo pacto. Si yo quiero disfrutar de este nuevo pacto, necesito crecer en conocimiento de cómo funciona este nuevo pacto. Parte del propósito de este curso es ayudarte a que disfrutes del nuevo pacto, a que disfrutes de la realidad, de la posición que tenemos en Cristo, a que disfrutes del entendimiento de quién eres ahora, de qué tienes ahora y de qué puedes ahora por causa de estar en Cristo. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, 613, anótalo, 613, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra. O sea, Dios está diciendo, practicad esto para que os pueda pasar estas cosas buenas. Verso 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Ves? Si obedeces, si cumples, entonces yo voy a hacer algo por ti. Eso era la ley. Y sé que me repito mucho, pero tenlo bien identificado, por favor, porque cada mensaje que escuches que te diga, haz esto para que Dios haga esto, es ley. Y deberíamos cerrar nuestros oídos a eso. Eso es mi consejo. Ese es mi consejo. ¿Sí? Porque yo debo alimentarme de la gracia hoy. Debo alimentarme del nuevo pacto. Debo alimentarme del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que necesito hoy. Eso es lo que quiero hoy. ¿Sí? Capítulo 13, seguimos en Deuteronomio. Capítulo 13. Versos 17 y 18. Versos 17 y 18. Dice así. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Señor se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Otro mandamiento. No, que no cojas nada del anatema, porque si no te va a pasar esto. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, fíjate cómo Dios insistía en ese punto, para hacer lo correcto ante los ojos del Señor tu Dios. O sea, para hacer lo correcto, guardando todos los mandamientos, guardando todos, no algunos, guardando todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que puedan pasar cosas buenas sobre tu vida. Eso era la ley. ¿Dónde vamos? Proverbios 28. ¿Quién no conoce Proverbios 28? Proverbios 28. Vamos a leer el 1, después vamos al 13 hasta el 15. Proverbios 28. Un fuerte abrazo para todos los que estáis ahí. He saludado antes, pero quiero seguir saludando desde diferentes puntos de Puerto Rico. Un fuerte abrazo a Puerto Rico también. Un fuerte abrazo a todos los lugares. Gracias por estar ahí, por invertir tiempo en estudiar la palabra, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo juntos, ese es el propósito, es lo que Dios puso en nuestro corazón durante este tiempo, poder llevar a cabo este curso para beneficiar y enriquecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que al fin y al cabo todos formamos parte de ese cuerpo y es bueno que el cuerpo crezca junto. Amén. Así que de verdad que yo agradezco muchísimo, estoy muy muy agradecido por vuestra fidelidad y por cómo estáis respondiendo a este curso, compartiendo los vídeos, comentando, etcétera, etcétera. De verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Deuteronomio 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero ¿cuándo vendrán sobre ti todas estas bendiciones? Lo digo con todo el respeto del mundo, antes de ir cerrando la clase de hoy, pero aquellas personas que confiesan Deuteronomio 28 y que siguen diciendo, gracias Padre porque las bendiciones me alcanzan, es que se han olvidado del verso 1, porque aquí dice que las bendiciones me van a alcanzar cuando yo oigo y obedezco todos los mandamientos de Dios.
Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces la gente confiesa Deuteronomio 28 diciendo, gracias Padre porque las bendiciones me alcanzan. No, pero las bendiciones te alcanzarán si oyes y cumples y obedeces todos los mandamientos de la ley. Ahora en Cristo, como ya hemos visto, las bendiciones no te alcanzan. En Cristo ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo ya eres bendecido, eres un contenedor de la bendición. La bendición ya está dentro tuyo. Dios te ha bendecido. No importa si te sientes bendecido o no te sientes bendecido. La realidad bíblica dice que tú has sido bendecido por Dios. Tú has sido bendecida por Dios y allí donde vas, la bendición va contigo porque está en ti la bendición. Gloria sea a Dios. Pero aquí dice, si hacéis esto, seréis bendecidos. Te pondrá el Señor, verso 13, por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero, verso 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y escucha, las bendiciones son del 1 al 14, pero las bendiciones son del 15 al 68. Dice que las maldiciones, si yo no oigo y no obedezco todos los mandamientos, no los que a mí me parece bien, todos los mandamientos de Dios, las maldiciones vendrán y me alcanzarán. Aquí tienes algunos ejemplos, porque hay más, obviamente, nos hemos quedado en Deuteronomio, pero aquí tienes algunos ejemplos de cómo funcionaba la obediencia bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la obediencia en el antiguo pacto era la raíz de la salvación, o era la raíz de la bendición. Pero la obediencia bajo el nuevo pacto es un fruto, nunca es una raíz. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí. O sea, Él es el que nos da la vida. Estamos vivos gracias a que Él es nuestra vida. Entonces, la raíz no es lo que nosotros hacemos. Eso es un fruto de la vida que tenemos dentro. ¿Está predicando Kenneth una herejía? Kenneth está diciendo que como cristianos no tenemos que obedecer a Dios. No, Kenneth no ha dicho eso. Pero lo que Kenneth dice es que la obediencia no es un requisito para ser salvos, no es un requisito para ser bendecidos, no es un requisito para ser sanos, sino que es un fruto que nace de la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. Que la obediencia, sí, vamos a obedecer, sí. Vente a la clase mañana. O si estás viendo este vídeo grabado, escucha la siguiente clase, la clase 35. Y vamos a ver cómo es la obediencia bajo el nuevo pacto. Porque sí obedecemos. Pero claro, obedecemos como un fruto. No como una raíz que produce algo en nosotros. Sino que la vida de Cristo en nosotros es la que produce la obediencia, los frutos correspondientes. Gloria a Dios. Muy bien. Amados, amadas, hasta aquí la clase de hoy, la clase número 34 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Estamos a poco de acabarlo. Este es el último tema que vamos a tocar dentro del curso. Luego no voy a cerrar el curso, sino que voy a tocar algunos puntos que me han dicho. Voy a hablar de personas que me comentaron, y si me olvido alguno, por favor escribidme y recordádmelo, porque he tenido muchos mensajes. Uno de los temas que me han pedido que hable es acerca de Romanos capítulo 11. Así que veremos Romanos 11 cuando acabemos este punto de obediencia, ojo. Mañana seguiré con obediencia. Y otro de los temas que me han pedido que hable son las 10 vírgenes. Que hable acerca de la interpretación de las 10 vírgenes. Eso también lo hablaremos en este curso. Así que todavía no lo acabamos, nos quedan algunos puntitos por tocar. Si hay algún tema que tenéis ahí que no sabéis bien cómo darle una interpretación bajo este nuevo pacto, podéis comentármelo. Y si yo lo sé, lo comentaré. Y si no, voy a ser sincero, os diré, no lo sé, no lo he estudiado lo suficiente y por lo tanto
no me atrevo a responder esa pregunta. Yo no me voy a inventar aquí algo para tratar de quedar bien. Mira tú cuánto sabe Kenneth. No se trata de eso. Si yo no lo sé, os lo diré y os lo diré aquí, o le escribiré a la persona que me lo ha pedido y le diré, mire, yo no domino ese tema y por lo tanto no voy a entrar en ese punto. Perdóneme. Habrá que buscar una persona más experta en ese punto. Muy bien, así que podéis comentarme temas, de verdad, estoy abierto a ello, no hay ningún problema. Se acaba la clase de hoy, pero mañana volvemos. Si queréis, a las 7:30 de la tarde, como hoy, estaremos juntos, seguiremos hablando de obediencia, pero ahora bajo el nuevo pacto. Por favor, compartid el vídeo si no lo habéis hecho ya. Si lo queréis hacer porque la clase os ha parecido buena para que otros la escuchen, pues compartidlo ahora. Si queréis, visitad el canal de YouTube y suscribiros. Y ahí podéis seguir diferentes series. También había una como creo que era, no recuerdo ahora, si era Lucía o era otra persona que comentaba Quiero Cambiar. La serie Quiero Cambiar también. Una serie que os va a ayudar muchísimo, la recomiendo también. Así que, bueno, gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. De verdad, valoro muchísimo este tiempo. Lo digo honestamente. Y gracias. Gracias por todo. Os amo. Cuidaos mucho. Si queréis, mañana volvemos a estar aquí a las 7:30. Gracias a todos. Un saludo.